Bueno chicos, vamos a empezar una unidad diferente. Vamos a empezar a ver orgánica, ¿ok? La orgánica, por definición, primero hoy vamos a ver la parte teórica. En este video voy a explicar la parte teórica y después en el siguiente ya vamos a empezar a ver lo que son la nomenclatura de los diferentes hidrocarburos. Ok, bien, primero, ¿qué es orgánica? Ok, la orgánica tiene un concepto, a veces pensamos que cuando decimos orgánico se refiere a cosas vivas, pero eso no es cierto, totalmente. Ok, la razón del por qué esto no es cierto es porque realmente la orgánica se deriva del concepto de toda sustancia hecha a partir de carbono, esté viva o no lo esté. Entonces, por ejemplo, los hidrocarburos, que son por ejemplo los combustibles que son derivados del petróleo, son orgánicos y no están vivos. Estuvieron vivos porque son de origen de materia orgánica, plantas y animales, pero en ese momento ya no lo están. Pero están hechos a partir de carbono, porque todos los seres vivos, uno de los elementos más abundantes pues es el carbono. Pues esa es la definición de orgánica, cualquier sustancia hecha a partir del carbono. Hay algunas excepciones como todos los carbonatos, por ejemplo, no son orgánicos, o el dióxido de carbono no es orgánico. ¿Ok? Pero la mayoría de sustancias que hay en el universo es orgánico. Es más del 90% de las sustancias que hay en el universo son orgánicas. Entonces, por eso la química orgánica es una química extremadamente importante y extremadamente variada. Gracias a ella es que se derivan todas las sustancias, todos los estudios de los laboratorios con los cuales se construyen los medicamentos, los plásticos, los hidrocarburos y una infinidad de materiales que no podríamos ni siquiera nombrar. Los detergentes, los anticonceptivos y muchas otras cosas más. Y todos sus derivados, todos los derivados del petróleo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? De esta parte, de este punto, que es una pequeña introducción de la orgánica, de esta parte ustedes van a tener que elaborarme una pequeña reseña, un pequeño ensayo acerca de la importancia que tiene la orgánica en nuestra vida cotidiana y para nosotros, para los seres humanos en este momento, porque gracias a esta pues tenemos la gran cantidad de sustancias que tenemos ahora para uso diario, también desde la ropa que utilizamos, ¿ok? Hasta los vehículos que conducimos, ya dije los plásticos, etcétera, 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 ¿ok? Bien, entonces les queda como parte de este video, pues les voy a asignar una pequeña tarea que corresponde a eso, un ensayo acerca de que investiguen qué es la orgánica y la importancia que tiene en nuestra vida cotidiana. Ok, ese ensayo va a abarcar una hoja, es decir, 2 páginas. ¿Por qué esta vez vamos a extendernos un poquito más? Porque resulta que la orgánica es extremadamente variada y extremadamente importante. Hay muchísima información de la orgánica, así que puede extenderse a hacer una hoja completa. Bien, entonces a partir de esto vamos a partir de que la orgánica es tan importante y tan variada, pero primero vamos a aprender de el elemento primordial que es la orgánica, ¿ok? En la que se basa esta, que es el carbono. El carbono sabemos que es el elemento 6 de la tabla periódica, ¿okay? Que es un elemento representativo que está al lado derecho, que es un elemento no metálico. Bien, y este elemento forma con otros elementos enlaces covalentes. Recordemos también de lo que vimos en 10º año, el año pasado. Vimos que el enlace covalente es aquel que se forma cuando el carbono, bueno, cuando los elementos comparten electrones. Bien, la estructura electrónica del carbono tiene 4 electrones de valencia y por lo tanto su estructura electrónica, la cual voy a hacer aquí porque ya tenía construido esta parte de lo que son las propiedades para explicar, si lo voy a hacer en esta esquinita. El carbono tiene una estructura de Lewis igual a esta. Eso significa que el carbono puede formar con esos 4 electrones que tiene libres 4 enlaces. ¿Ok? Esa es la estructura de Lewis del carbono y forma enlaces covalentes con otros átomos. Más aún así, puede unirse no solamente con no metales, sino también con metales. Bien. Ok, dentro de lo que es las propiedades, que vamos a entrar a ver lo que son las propiedades del carbono, vamos a encontrar esas que tengo señaladas acá en la pizarra. Esto es teoría, así que vamos a ir en orden. Ustedes lo tienen en orden en el folleto. Bien, vamos a empezar con la tetravalencia. ¿Qué significa la tetravalencia? Tetra, 4, ok, valencia 4, lo que les mencioné acerca de los enlaces que puede formar el carbono. Pues la tetravalencia significa que el carbono puede formar o debe de formar siempre
con cualquier átomo, sean iguales o sean distintos, 4 enlaces. Entonces, alrededor del carbono tenemos que contar cuántas rayitas, 4 rayitas siempre. Entonces, veamos por ejemplo acá este compuesto que se llama metano, ustedes lo tienen ahí señalado como ejemplo, tiene 1, 2, 3, 4 enlaces, con el hidrógeno en este caso. O esta estructura que es un poco más grande, que ya tiene 2 átomos de carbono, pero si analizamos cada carbono a su alrededor tiene 1, 2, 3, 4 y este carbono tiene 1, 2, 3, 4. En algunos casos comparte el enlace con otro elemento, pero debe estar rodeado siempre por 4 electrones. 4 enlaces que significarían 8 electrones. Recuerda que el carbono cumple la regla del octeto, quiere decir 8 electrones de valencia alrededor de él. Bien, esa es la tetravalencia. También tenemos el anfoterismo. Por definición, el anfoterismo es la propiedad que tiene el carbono de formar enlaces con elementos variados de la tabla periódica, con cualquier elemento de la tabla periódica. ¿Ok? Aquí yo puse el ejemplo con el cloro, ustedes tienen otros ejemplos más. Yo como la pizarra mía es pequeña, yo solamente puse 2 ejemplos. En ese caso yo puse igual uno similar a este, pero ahora le puse cloro. No tiene que ser solo con hidrógeno, en este caso solamente tiene hidrógeno, no tiene que ser con hidrógeno, puede ser con cualquier elemento de la tabla periódica, pero principalmente cuando estamos hablando de química orgánica, lo más común es que se forme con otros no metales, que los metales interactúan menos en la parte de la química orgánica. ¿Ok? En ese caso le puse en cloro, pero igual vea que sigue aplicándose la tetravalencia, pero ahora tenemos un elemento distinto a los otros, unidos al carbón. Tengo 1, 2, 3, 4, un cloro. Tengo 1, 2, 3, 4, aplica la tetravalencia, pero ahora tengo 2 cloros. Y esto hace pues que el carbono sea extremadamente versátil. El anfoterismo pues es una propiedad que tiene el carbono que dice que puede unirse con muchos elementos. Debido a eso existen millones y millones y millones de tipos de compuestos orgánicos, debido a la capacidad del carbono de unirse con esos elementos. Que no rechaza ninguno, permite o acepta muchos elementos diferentes. Ok, la tercera propiedad se llama hibridación. Ok, sabemos que algo híbrido es la unión de varias características, ok, de diferentes lugares. Bien, para entender hibridación hay que repasar un poquito lo que era configuración electrónica que habíamos visto el año pasado. Ok, esa es la configuración electrónica del carbono y esta es su capa de valencia. Y voy a hacer la estructura electrónica y el diagrama de orbital de la capa de valencia del carbono para entenderlo así. Ok, recuerdan que S tiene una rayita y P tiene 3 rayitas, ok. Si yo hago así como está S, una para arriba, una para abajo, y P tiene 2 flechitas, recuerdan que van primero hacia arriba, me queda este orbital vacío. Pero resulta que yo acabo de escribir acá que el carbono tiene 4 electrones libres. Pero si ustedes lo ven acá, de acuerdo a esta estructura, tendría una pareja y 2 electrones libres, lo que me representaría solamente 2 posibilidades de enlace. Y esa no es la realidad del carbono. Entonces lo que pasa es lo que se llama un proceso de hibridación. ¿Qué significa hibridación? Que el carbono no tiene sus orbitales separados, sino tiene orbitales separados S y P, sino que los tiene muy juntos. Y debido a que los orbitales o las nubes electrónicas del carbono están muy juntas, pues los electrones se soltaron de los orbitales y están uno en cada orbital. Si no hay 2 en S y 3 y 2 en P, sino que los 4 se distribuyeron. Entonces esta es la forma incorrecta de representarlo y ahora aquí les puse la forma correcta. Entonces en los electrones se encuentra un electrón distribuido en cada orbital, el cual lo puedo representar viéndolo de esta manera. Un electrón libre, cada uno de los electrones forma un enlace, pues, permitiendo al carbono formar 4 enlaces, sea con átomos iguales o distintos. Bien, esta es la hibridación. Ahora bien, derivado de la hibridación vamos a tener 3 tipos de hibridaciones dependiendo de los tipos de enlace que forma el carbono. El carbono puede unirse con otro carbono por medio de un enlace simple, es decir, una sola línea, un par de electrones, un enlace doble, 4 electrones, o un enlace triple, 6 electrones. ¿Ok? Debido a ese tipo de unión se requieren una cantidad de electrones para formar esa nube electrónica y por lo tanto la hibridación de los enlaces van a cambiar. Entonces ustedes tienen un ejemplo ahí tenemos acá esta sustancia, no me dio espacio para escribirle el nombre. Esta sustancia se llama etano, ustedes sí lo tienen señalado en las copias. Esta se llama eteno y esta se llama etino. Ahí lo tienen señalado en la parte donde se explica, yo les digo, un momentito, donde se explica la propiedad, donde le explican la propiedad de la homocombinación, ¿ok? Que esa es la otra propiedad que tengo que explicarles, ¿ok? Bien,
Resulta que en el caso del etano, vemos que yo señalo aquí un enlace simple, aquí en el eteno un enlace doble y en el etino un enlace triple. Bien, estos enlaces se derivan de la hibridación. ¿Okay? Entonces vamos a ver a qué se refiere con hibridación. Hibridación significa juntar los orbitales y utilizar los electrones que se utilizan. Entonces tenemos la hibridación sp3. ¿Cuándo tenemos hibridación sp3? Cuando se requiere tanto el electrón de S como los 3 electrones de P. Entonces se dice hibridación sp3 y cuando hay hibridación sp3 es cuando hay un enlace simple. Así que si yo tengo un enlace simple entre carbonos, ¿cuál sería su hibridación? sp3. Bien, si yo tengo un enlace doble, como en el caso del eteno, se toma únicamente un electrón de S y 2 electrones de P. Cuando vemos un enlace doble, solamente tenemos que identificar que esta hibridación es una hibridación sp2. ¿Ok? Y en el caso del enlace triple, como es el etino, pues solamente se toma un electrón de S y un electrón de P. Por lo tanto, un enlace triple generaría un orbital sp. Y debido también a la hibridación, también se generan formas geométricas, porque las nubes electrónicas van a tener orientaciones. Y la geometría, que es otra propiedad del carbono, está distribuido en 3 tipos. Entonces, cuando yo diga que yo tenga una molécula sp3 o una molécula orgánica sp3, la geometría siempre es tetraédrica. Recuerden que también vimos geometría molecular el año pasado. Pues aquí no vamos a repasar toda la geometría, solamente en el caso vamos a utilizar los términos que utilizamos para únicamente el carbono. En el caso de la hibridación sp3 tenemos una geometría tetraédrica. Cuando tenemos una hibridación sp2, la molécula va a ser una molécula triangular. Y cuando tenemos una hibridación sp, tenemos una molécula lineal. Las imágenes para estas geometrías ustedes también las tienen en el folleto. Ahí tienen las formas y las figuras de las geometrías y las hibridaciones. Bien, voy con la siguiente propiedad que se llama homocombinación. ¿Qué significa homocombinación? Conmigo mismo. En el caso de la homocombinación es carbono con carbono. Entonces, la homocombinación representa que el carbono se puede unir no solamente con átomos diferentes a él, como es en el caso, por ejemplo, acá que puse carbono con hidrógenos o carbonos con cloros. Pero la homocombinación significa que el carbono puede formar cadenas de carbono, 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 carbono. Es más, existen cadenas de carbono de miles de carbonos, formando una sola molécula, que eso se llaman, son moléculas enormes, ¿ok? En el caso de esa la homocombinación puede unirse con carbonos iguales, ¿sí? Una cadena, como un trencito de carbonos, no solamente uno detrás de otro, sino que en todas direcciones. Eso se llama la homocombinación. Bien, y me queda lo que es la alotropía. Okay. La alotropía no es solamente que una definición que significa que es la forma en que los átomos se unen, de carbono se unen, en que los carbonos se unen sin importar la forma en que se unan, la unión, la distribución geométrica hace que las sustancias sean diferentes. Es decir, siempre va a estar hecha de la misma sustancia, pero como van a estar acomodados los carbonos de una manera, una geometría diferente, pues eso hace que las sustancias cambien las propiedades. Y para eso tenemos 3 formas alotrópicas básicas naturales del carbono, que son el diamante, el grafito y lo que se le dicen el carbón natural, lo que es el carbón natural. Bien, ustedes tienen ahí, no lo voy a leer, porque ya ustedes ahí solamente teoría, van a leer las propiedades del diamante, las propiedades del grafito y las propiedades del carbón mineral, ¿okay? Que es el carbón que se extrae de las minas. Okay. Y existe un tipo de forma alotrópica del carbono que se llaman fullerenos. Los fullerenos son una forma sintética de carbono. Este tipo de enlace entre carbonos se hace por medios ya extremos químicos y une en una forma muy ordenada redes de carbonos, haciendo que las estructuras sean muy bonitas, muy estructuradas. Es más, hay una que se llama el futbolano porque realmente tiene forma de los pentágonos que se forman, tienen forma como de balón de fútbol, que se forman en una esfera, ¿ok? O los nanotubos
que son lo que forman los nanotubos de carbono, que son lo que se le llama fibra de carbono. Yo sé que todos han escuchado hablar de la fibra de carbono, que saben que es una estructura muy liviana pero extremadamente resistente y muy cara, por cierto, porque hacer de este tipo de material pues es bastante caro. Bien, los fullerenos son un tipo de forma alotrópica del carbono artificial, pero igual es una forma alotrópica porque está hecho exclusivamente de carbono, pero tiene propiedades muy diferentes a la del diamante, a la del grafito y a la del carbón natural, que están hechos exactamente de lo mismo, carbono, pero con propiedades diferentes debido a la distribución geométrica de los carbonos. ¿Sí? Tienen muy diferente su forma geométrica. En la última parte de la teoría tienen imágenes que representan las formas y la distribución geométrica de las formas alotrópicas que les acabo de mencionar, chicos. Esta sería la parte teórica. Por favor, necesito que la estudien. Les voy a enviar también, después de que vean el video, les voy a mandar también un pequeño cuestionario para que lo contesten como una practiquita para que lo vayan haciendo. Y en el siguiente video vamos a comenzar a ver lo que es la nomenclatura de alcanos, que es el primer tipo de hidrocarburo que vamos a analizar. Chao.